7:45 de la mañana, le doy la bienvenida a este espacio a Monseñor David de la Torre, secretario de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Buenos días. Gracias, Liz, por la invitación. Monseñor, llegamos a este 24 de diciembre, hoy es Nochebuena, mañana Navidad, una fecha que nos invita a la esperanza. Pero muchos dirán, ¿cómo tener viva esa esperanza cuando el Ecuador ha tenido un año difícil y sigue atravesando por circunstancias duras? Las dificultades, en realidad, lo que hacen es sacar lo mejor de nosotros mismos. Y podemos ver que justamente en este tiempo de Navidad, en las familias, en los colegios, en las empresas, en los barrios, todo el mundo se organiza para ir en ayuda, en auxilio de los que más necesitan, de los que menos tienen. Lo importante es que la Navidad nos recuerda que en el fondo del corazón humano hay un deseo de fraternidad, un deseo de solidaridad. Y ojalá justamente que a lo largo de todo el año ese deseo no se vea ahogado por la angustia del presente, no se vea ahogado por intereses personales, egoístas, mezquinos, sino que en definitiva el hombre, el ser humano, pueda ser lo que es. Y el ser humano no es una isla, sino que es un ser social que vive en esa interacción y en el que el dolor del otro es su propio dolor y la alegría del otro es su propia alegría. Entonces sí, vivimos un momento de crisis, pero también vivimos un momento de oportunidad, un momento en el que podemos dar siempre lo mejor de nosotros mismos para los demás. Monseñor, y hoy quizás se vive lo que usted precisamente acaba de señalar, porque este ha sido también un año marcado por la violencia, una violencia de la actividad delincuencial, del crimen organizado, que va dejando a su paso también las víctimas colaterales. Muchos de ellos son niños cuyas vidas se han apagado por eso. Y hoy el país, por ejemplo, exigiendo respuestas ante la desaparición de 4 niños hace 15 días en el sur de Guayaquil, algo que se convierte en un sentir general en el país. Pues como decía el comunicado de la Conferencia Episcopal, esta desaparición nos duele a todos en lo más profundo de nosotros mismos, pero también todas estas manifestaciones de indignación deben concretarse en una permanente preocupación por los más pobres. En las Malvinas, donde estos 4 niños han desaparecido, uno de ellos cada día almorzaba en el comedor de la parroquia, asistía a la catequesis. Estos 4 niños amaban el fútbol. Entonces, yo creo que hay acciones que deben perpetuarse más allá del tiempo de la Navidad y ojalá entonces que las empresas, las personas que pueden hacerlo, que comiencen a tener una visión más amplia del país, una visión más amplia del dolor y del sufrimiento de los demás, y que todos nos pongamos manos a la obra. Quizás, para utilizar una imagen del Papa Francisco, el Ecuador es ahora una tienda de campaña, pero en la que si hay mucho dolor, también puede haber mucho apoyo, puede haber mucho amor, puede haber mucho compromiso por los demás. En ese comunicado del que emitió ayer en la Conferencia Episcopal, decía ya en su parte final que la impunidad y el olvido dejen de ser la práctica corriente en nuestro país. Sin verdad no hay justicia y sin justicia no hay futuro, concluía. Y eso es lo que hoy quizás prevalece en el Ecuador, de seguir así, ¿hacia dónde va nuestro país? ¿Qué futuro nos espera si es que no nos damos cuenta de la urgencia de un cambio? Creo que es necesario de que justamente desde las escuelas, los colegios, las universidades, toda la sociedad civil en sus diferentes ámbitos, pues podamos levantar nuestra voz, podamos manifestarnos a favor de la verdad, a favor de la justicia, a favor del futuro. Porque creo que vivimos
en un momento y en una sociedad en la que este consumo finalmente termina ahogándonos y termina haciéndonos perder la perspectiva de lo esencial, haciéndonos perder la perspectiva de que cada uno de nosotros hemos venido al mundo para servir a los demás. Yo creo que ese debe ser la gran misión de cada uno de nosotros, servir. Y ojalá entonces que en todos los estratos, en todas las áreas, en todos los campos de nuestra sociedad, tengamos como misión servir sobre todo a los más pobres. Cuando uno va a las Malvinas, uno no solamente que ve la pobreza, uno ve la miseria. Y no es posible que un país tan rico como el Ecuador, un país en el que hay tantas posibilidades, todavía tengamos hermanos y hermanas que mueren de hambre y que no tienen ni siquiera una comida diaria cada día. Y servir debería ser ese principal propósito que tengan nuestros políticos. Hoy, candidatos a la presidencia de la República, estamos ya por que se dé paso al inicio de una campaña electoral, pero ya hemos empezado a palpar quizás el rumbo que puede llegar a tener en esta. Vemos cómo se politizan temas sensibles de cara a esta contienda electoral o cogiéndolos como bastón dentro de esta contienda. ¿Qué exigir, qué demandar también de nuestros candidatos dentro de este proceso? Yo creo que la primera cosa que hay que exigir de todos los candidatos es la humildad de reconocer que nos necesitamos los unos a los otros. Nadie tiene las recetas para que este país salga adelante. Encontraremos un camino juntos, encontraremos un camino si somos capaces de sentarnos a la misma mesa y no de sentir que somos enemigos, sino que estamos en la misma barca y que tenemos que remar en la misma dirección. Esta polarización, el hacer campaña no poniendo por delante propuestas realistas, sino la confrontación, no llevará a ninguna parte a nuestro país y sobre todo nos olvidamos, insisto, en que la política, la buena política, no es la política de la confrontación, sino que es la política del diálogo, de la comunión, de la fraternidad, porque solo eso abre una perspectiva de futuro a todo país y a toda sociedad. Pero para eso, monseñor, hay que deponer egos y tener una visión de país en la que reconozcamos, como usted lo señalaba, que todos formamos parte como actores principales dentro de ese gran cambio que necesita el Ecuador para hacerle frente a los problemas que hoy atravesamos. Y eso cada vez se puede llegar a ver o sentir muy lejano. El ejemplo icónico de lo que estamos hablando es justamente la Navidad. En la fe cristiana decimos que Dios se hizo hombre, Dios se hizo pobre, Dios se hizo esclavo, Dios se hizo uno de nosotros. Entonces, el poder no debe aislarnos y ponernos en una torre de marfil, sino que el poder se construye teniendo los pies sobre la tierra, teniendo los pies en el lodo en el que se desarrolla la vida de tantos y tantos de nuestros compatriotas. Y creo que, como decía hace un momento, esa es una exigencia, es un grito, es un clamor que tiene que venir de todos nosotros, porque al fin y al cabo los mandatarios deben responder al grito y a las necesidades de nosotros, los mandantes. Y sí quiero pedirle también un mensaje, monseñor, para invitarnos a entender el mensaje que debe tener esta fecha, el recordar el nacimiento de Jesús y cómo vivir también esta época, a lo mejor desde la espiritualidad y dejando de lado lo comercial. Hoy vemos un tráfico complicado en todas partes del país, el apuro con el que nos desenvolvemos, el trajín, el estrés que prevalece. ¿Cómo ayudarnos a recobrar el sentido que realmente debe tener esta época? Por eso quiero pedirle ese mensaje para que llegue a todos los ecuatorianos. Dios nos ha dado el regalo de su Hijo. Dios no nos dio una cosa, sino Dios nos dio su amor a través entonces
de la vida nueva de Jesús en Belén. Entonces creo que lo más importante de la Navidad es eso, queridos compatriotas, queridos hermanos y hermanas, que podamos cada uno de nosotros ponernos al servicio de los demás, que cada uno de nosotros demos una parte de nosotros mismos para que las lágrimas sean enjugadas, para que los corazones sean fortalecidos, para que los hombres y mujeres de nuestra patria se pongan de pie. Y eso está al alcance de nosotros. No necesitamos tener grandes recursos. Lo importante es tener el corazón abierto y que la Navidad entonces nos encuentre a todos con el corazón abierto, con las manos abiertas, con los brazos abiertos para acoger a los demás. Gracias, Monseñor. Que esas palabras calen en quienes nos están viendo y escuchando en este momento. Le deseo que tenga un buen día y una feliz Navidad. De igual manera a ti y a todos. Un abrazo para usted.